Hola, ¿qué tal? Es un gusto que estés aquí con nosotros nuevamente, estudiando la carta de Efesios. Hoy vamos a ver el capítulo 1, verso 17. Vamos a seguir en este estudio, pues maravilloso, y te vuelvo a hacer el hincapié a que pues tengas a la mano tu Biblia, una libreta, un lapicero y anotes las dudas que te surjan para que posteriormente, después de ver el video, también tú estudies por tu cuenta y si tienes dudas y comentarios, pues al final de, de, de este pequeño video te dejamos el correo electrónico para que puedas ponerte en contacto con nosotros. Bueno, pues es un gusto, ¿verdad?, tenerte aquí. Y pues le pedimos al Señor que sea Él hablándonos directamente al corazón para que podamos entender su palabra. Dice la Escritura en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y para eso te voy a invitar a que vayas a Efesios 1:3. Vamos a ver un contexto bien bonito que ya lo hemos estudiado y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, aquí es elogiado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que de nuevamente Pablo en el verso 17, en su oración apostólica, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, aquí es el Dios y el Padre, y aquí lo nombra como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esto hace notar, queridos hermanos, esta parte del Dios de nuestro Señor Jesucristo, hace notar, Efesios 1:17, dice, nos hace notar a nuestro Señor en su humanidad como adorador y obediente a Dios el Padre. Como nosotros sabemos, pues Jesús obedeció en todo al Padre, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado también en este pequeño capítulo, en este primer capítulo de Efesios, lo hemos estudiado cómo el Señor se sometió voluntariamente, ¿verdad? Por eso es que dice la primera frase, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es esa la parte a donde muestra la relación de Dios con su Hijo, y también más adelante nos va a mostrar de nuevo al Espíritu Santo en una totalidad de un Dios completo, de un Dios trino, que es real y que existe en nuestras vidas. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios 1:3, ya lo vimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está en rojo para que veamos la parte a donde pues es Dios, pero también es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Primera de Corintios 1:3 dice la Escritura, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, ahí ya vamos involucrados nosotros, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es Dios nuestro? Bueno, porque ya lo hemos estudiado. Dios nos dio el entendimiento, el llamamiento para atender cuando Él nos llamó de esa vida perdida y llegamos a los pies, recibimos a Jesús y fuimos adoptados hijos suyos. Y por eso todo eso es gracia, ¿verdad? Todo eso es por gracia, nada de esto ganamos, nada de esto tuvimos nosotros nada que ver, todo lo hizo el Señor. Para que veamos cómo vamos involucrados también la iglesia, los discípulos en estas oraciones de Pablo. Veamos a Primera de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí vemos cómo también el Dios de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Dios y también es nuestro Padre.
es una excelente noticia. Tal vez lo puedas tomar muy a la ligera o lo leemos tan rápido o ya tan repetido que no le damos el peso que tiene. Y la verdad es que si somos de Cristo, somos hijos de Dios y por lo tanto es nuestro Padre y por lo tanto también es nuestro Dios y como nuestro Señor Jesucristo, también debemos de ser obedientes al Padre, ¿verdad? Cómo nos hizo renacer una esperanza nueva y viva a través de la resurrección de Jesucristo. Es maravilloso. En esta pequeña frase, y podemos encontrar más versículos, amigos, ¿eh? O sea, aquí la intención de estos videos es que ustedes también busquen más y profundizar más de la Escritura, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Bueno, también es el Padre de Gloria, pues ya lo hemos leído también, pero vamos a ver algunos versículos. Hechos 7:2 dice la Escritura, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. El Dios de gloria, fíjate, ese es en el Antiguo Testamento, cómo se le apareció al padre Abraham antes de que muriese, ¿verdad? Al Dios de gloria, vemos ese Dios de gloria. Bueno, en Primera de Corintios 2, del 7 al 8, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya nosotros sabemos a las clases anteriores de qué misterio habla. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Este es un versículo bien importante porque nos habla acerca de que nos fue revelado este misterio. ¿Te acuerdas? El Evangelio, la palabra de verdad, de donde tú y yo adquirimos la vida, ¿no? Al escucharlo y al entenderlo. Por nosotros mismos no hubiera sido posible si no es porque Dios depositó en cada uno de nosotros esa fe, pero sobre todo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y hoy podemos entender ese misterio, esa sabiduría oculta que nos da gloria. ¿Por qué nos da gloria? Bueno, pues porque vamos a ser glorificados, ¿verdad? En el tiempo venidero. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Fíjate que dice aquí la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, hay muchas personas y muchos potestades que no conocieron de esta sabiduría, ¿no? Y no la conocen. Porque si lo hubieran sabido que por medio de la crucifixión, por medio de la muerte y resurrección de Jesús, esto iba a traer vida al que creyere, pues no lo hubieran matado, ¿no? Pero pues fue así y es bien hermoso que el Padre derrama su gloria desde antes y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo porque Él es el Padre de la gloria y todo, absolutamente todo es para su gloria. Cualquier situación que estemos pasando, cualquier circunstancia sirve para su gloria. De una o de otra manera, Dios va a ser glorificado. Fíjate lo que dice Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí habla de Cristo, del Señor Jesucristo, que es glorioso, porque acuérdate que el Padre lo exaltó a lo sumo. Jesús es glorioso, el Padre es glorioso, nosotros tenemos parte de la gloria de Dios y vamos hacia allá. Es maravilloso la vida transformada de una persona que antes no creía y ahora cree en el Señor Jesús y su vida es transformada. Eso da gloria a Dios. Hay personas incrédulas que dicen, bueno, pues ya gracias a Dios dejó de hacer esto, gracias a Dios ahora es una persona diferente, gracias a Dios esto y aquello. Aún el incrédulo da gloria a Dios. Él es el Padre de gloria y derrama gloria.
Si nosotros recordamos los versículos anteriores que hemos venido estudiando, del verso 3 hacia adelante, hacia el 14, nos damos cuenta de toda la bendición que el Señor ha derramado sobre nosotros, y todo esto es para su gloria. Ya lo hemos estudiado. Todo es para su gloria. Tú y yo somos salvos para su gloria. Tú y yo hacemos buenas acciones para su gloria. No es porque realmente quisiéramos hacerlo o pudiéramos hacerlo, porque hoy tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y es por eso que nos movemos sobre ese Espíritu. Vamos a seguir adelante. Dice, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí es súper importante porque si lo ven, aquí yo les puse, os dé un espíritu, pero si lo ven en su Biblia dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre os dé espíritu. No es un espíritu, es espíritu. Os dé espíritu. Y muchas veces ponemos esta parte, o a lo mejor solamente soy yo, pero lo he escuchado también. Os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nos dé espíritu. Esta parte habla acerca, quitándole esta parte nos habla acerca de el espíritu como un, ¿cómo te diré? Como el conocimiento, solamente como conocimiento de la persona. Porque en muchas traducciones de la Biblia, esta parte a donde dice espíritu viene con minúsculas. Aquí no lo pude poner con minúsculas, pero es con minúsculas. Y cuando va con mayúscula al principio, en muchas traducciones está hablando del Espíritu Santo. En este caso no, porque si nosotros nos damos cuenta en los versos anteriores, que es el 13 y el 14, sí, el 13 y el 14, nos habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que hemos sido sellados y que tenemos las arras, ¿verdad? De nuestra herencia hasta la redención adquirida. Todo esto habla del Espíritu Santo y ahorita vamos a ver esta parte en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu, ahí ya está con mayúscula, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto no quiere decir que Dios nos da diferentes espíritus, solamente nos da uno y es el Espíritu Santo. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo está orando no está diciendo que nos dé otro espíritu o un espíritu, no, porque el espíritu ya está en nosotros, el espíritu ya estaba en los creyentes en Éfeso. Bien claro lo dice el contexto, dice en el versículo 13 de Efesios 1, dice, en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí vemos ese Espíritu Santo, si lo ves en tu Biblia, es con mayúscula. ¿Ya lo viste? Y por ejemplo, en el verso 17 dice, os dé un espíritu con minúscula. Nos dé espíritu con minúscula. Y ahorita más adelante vamos a resolver este enigma porque se puede confundir uno, ¿no? Pues entonces, ¿cuántos espíritus me da el Señor, no? Ahorita vemos ahí en Isaías 11:2 como dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, y vemos ahí ya con minúscula, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No nos dio tantos espíritus, solo uno, el Espíritu Santo. Efesios 4, del 4 al 6, dice, un cuerpo y un espíritu. Y ahí ve cómo está con letra mayúscula espíritu, porque está hablando del Espíritu Santo.
Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, nos dio un espíritu. ¿Cuántos nos dio? Un espíritu, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo. No hay más. Aquí sí dice un espíritu en Efesios 4, del 4 al 6. Más adelante dice Espíritu Santo. El espíritu de adopción y el espíritu de verdad. Pues es igual también el Espíritu Santo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esto es cuando tú recibes al Señor Jesús, el Espíritu Santo, tú pasas a ser morada del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo, y pues este espíritu de adopción ya lo tenemos ahora, ¿no? Efesios lo dice, somos adoptados, hijos suyos, por medio del Señor Jesucristo. En el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, perdón, 15:26, está el Espíritu de verdad. Dice, pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, le dará testimonio acerca de mí. Aquí también en este versículo está hablando del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y tenemos que saber discernir entre el Espíritu Santo y esta oración que está haciendo Pablo, que vamos a ver al final. No me quiero adelantar. Vamos a ver al final cuál era la intención de esta oración y el por qué ponía esta parte Pablo, ¿no? Es bien interesante este Espíritu Santo, pero sí es importante que notemos esa parte de la Escritura en el verso 17, que es el que estamos estudiando, que dice, os dé espíritu de sabiduría, que os dé espíritu de sabiduría, no dice un espíritu de sabiduría. Ok. Dice, el Padre ilumina los ojos por medio del Espíritu Santo. Dice el libro de San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 3 al 5, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí lo importante es esto. Ahorita que estamos estudiando el verso 17 del capítulo 1 de Efesios. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, tú y yo antes de llegar al Señor Jesús no podíamos entender estas cosas, ni mucho menos podríamos estar estudiando como el día de hoy, pues la palabra de Dios. Porque no teníamos esa capacidad, no teníamos en nosotros al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. No lo teníamos. Entonces no podíamos ejercer esa situación, o no se podía potencializar lo que Dios ya nos ha dado. Hoy ya podemos, gracias a Dios. No es porque somos así bien picudos en la mente, pues seguimos estudiando, seguimos meditando y todo lo que el Señor nos va enseñando, Él sabe a cierta medida y en cierto tiempo para que pues no nos desenfoquemos de quién es Él. Él nos va mostrando a través de su escritura todas estas verdades. Y es por eso que nuestros pastores nos dicen que profundicemos en las escrituras. Es por eso que nos piden que nos discipulemos. Es por eso y es tan importante que no nos dejemos de congregar, como dice la escritura, que como muchos tienen por costumbre. Ya se saben salvos, o se sienten salvos, o les dijeron que son salvos, y
pues ya se apartan de las escrituras y no es por ahí el asunto, sino que el mismo Espíritu de Dios nos va guiando a conocer más de Él, a conocer sus atributos, a ver, como dice aquí Jesús en sus palabras, cuando dice de cierto te digo, lo remarca. Era una costumbre judía para remarcar, que pusieras mucha atención en lo que te está diciendo. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Si te das cuenta, le está hablando a un fariseo. Nicodemo era un fariseo, sabía la ley, conocía por así decirlo en este tiempo, conocía la Biblia, pero no era un nacido de nuevo. Tenía solamente una cuestión teórica, pero no tenía una cuestión espiritual viva o práctica, que es algo que los hijos de Dios, pues vamos en ese crecimiento empezando a hacer o caminando en los caminos de Dios. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esta parte pasa cuando pues es alumbrado nuestros ojos. Nosotros sabemos que la revelación ya fue dada, que es esta, la palabra de Dios. Ya fue revelada. Ahora lo que necesitamos cada uno de nosotros es iluminación. Y esa iluminación solamente es por medio del Espíritu Santo. No puede ser de otra manera. Podemos memorizar, podemos muchas cosas, pero el hecho de poder entender las Escrituras solamente es por medio del Espíritu Santo. Y en su provisión, Dios nos permite ver el reino de Dios, nos permite ver las cosas espirituales, cosas que muchas veces las personas no pueden ver, ¿no? Digo, se me viene ahorita a la mente el hecho de que todo el mundo en este momento está compartiendo acerca de la inclusión en la sexualidad. Son doctrinas de demonios, son doctrinas de, pues sí, humanismo, y está muy, muy lejos de Dios, de la verdad de Dios. Y más sin en cambio ellos no lo pueden ver, ellos lo toman como algo común, como algo hasta padre, algo hasta bonito, ¿no? Ay, es que es amor y pues qué padre que se manifieste en todas estas. Pues no es el amor verdadero, ni es el amor de Dios, ni es el amor del cual habla las Escrituras. Ellos no pueden ver porque están en tinieblas. Y se entiende. Pero tú y yo, hoy ya no andamos en tinieblas. Y ya debemos de andar como hijos de luz. No apoyando esos movimientos. Sí amando a las personas, pero no apoyando ese tipo de cosas. Que solamente es humanismo. Que tiene un trasfondo pues malévolo, la destrucción de la misma humanidad. ¿Cómo es que un hombre con otro hombre pueden procrear vida? O una mujer con una mujer puede procrear vida. Pues no, no se puede. O sea, biológicamente es imposible. Pero bueno, ese es otro tema. El Padre ilumina los ojos por medio del Espíritu Santo. ¿Y a quién? Pues a quién? Pues a los hijos, ¿verdad? Ya lo vimos. Y dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Esta parte a todos nos gusta, la parte final de este versículo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero al principio dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Debemos de andar en luz, andamos de andar en la verdad. Y para eso pues necesitamos la iluminación, el entender las escrituras, el comprender lo que realmente dice, ¿no? Como lo leímos en un principio, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Elogiado sea.
O sea, lo que hemos ido aprendiendo en estas clases es maravilloso porque viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y eso pues es parte de sus bendiciones. Él mismo ya, hoy te lo voy a decir, Él mismo ya nos da espíritu de sabiduría y de revelación. Porque no es porque seamos tan eficaces en esto. Dice, lo que ya está presente debe de ser fortalecido, el Espíritu Santo. Y esto es de lo que habla Pablo. Esto es de lo que nos habla Pablo en este capítulo, en este verso 17, a donde dice la Escritura, os dé espíritu de sabiduría. O sea, tú y yo ya tenemos al Espíritu Santo, los santos y fieles que están en Éfeso también ya tenían al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya habían escuchado la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, y luego dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, con las arras de la promesa, y es por eso que viene esta oración en el 17. Os dio un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate lo que dice Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, acuérdate del Padre de gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, nosotros ya tenemos ese Espíritu Santo, y lo que está pidiendo Pablo en esta oración es que los santos y fieles reciban una creciente porción de sabiduría y, por supuesto, entendimiento. Es lo que está pidiendo Pablo en su oración. No es que te va a dar otro espíritu, porque ese espíritu ya lo tienes, está en ti y en mí, sino simplemente está potencializándolo. Y sabes, mientras estudiaba se me venía mucho a la mente esta parte donde dice que Dios cuando da hasta que sobreabunde, hasta que desparrame. O sea, nuestro Dios no es un Dios chiquitero, nuestro Dios es un Dios que da con abundancia. Y imagínate que nos da el Espíritu Santo, y Pablo ora con mucha razón, teniendo un conocimiento excelso de quién es Dios, cómo ora de esta manera para todos los santos y fieles. Ya estudiamos esto, que no solamente son los de Éfeso, sino todos aquellos que han escuchado el Evangelio. Potencializar en nuestra mente, en el conocimiento, pues toda la sabiduría, ¿no? Toda la sabiduría de Dios, la revelación en el conocimiento de quién es Dios, ¿no? Si tú puedes estudiar teología propia en algún momento de tu vida, sería maravilloso, porque te vas a encontrar con los llamados atributos de Dios, y eso sin lugar a dudas te va a hacer descansar. Y te vas a dar cuenta que nada, 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 nada depende de cada uno de nosotros, sino todo depende de Dios. Sí, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, como discipularnos, ¿no? Dios no te va a traer de las orejas a discipularte, sino es el mismo espíritu que te va a convencer de que tienes que tener discipulado, que tenemos que tener tiempo de oración, de comunión entre cada uno de nosotros. Aquí le puse abajito todo lo recibido, y vemos pues básicamente todo el capítulo 1, porque son parte de las bendiciones que Dios nos ha dado. Acuérdate de que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y al final de este versículo, de este capítulo, perdón, vamos a ver cómo remata Pablo que Jesús es la plenitud del que lo llena todo. Y si tú estás en Cristo, lo tenemos todo. Él nos llena todo. Pablo ora para que el creyente tenga la disposición del conocimiento y de la sabiduría en las mentes renovadas. Tú y yo ya tenemos una mente renovada. Ya no pensamos
como los del mundo. Ya pensamos según Dios. Y eso es maravilloso, porque Pablo ora para que todos los creyentes tengan esa disposición del conocimiento. Mira, ¿qué crees? O sea, tú y yo el día de hoy ya tenemos una Biblia y podemos tener más, 2, 3, 4 Biblias de diferente, ¿cómo se dice? De diferente versión, ¿verdad? O de estudio y así. Hay muchas herramientas para que podamos ahondar en esto, obviamente con oración, siempre con oración, pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento, ¿no? De lo que estamos estudiando. Dice Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, Dios ya nos bendijo con toda sabiduría e inteligencia. Hoy tenemos la capacidad de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, de comprender las cosas de Dios. Solamente hay que estar atentos. Solamente hay que ser disciplinados, ser verdaderos discípulos de Jesús, no discípulos de Ángel, no discípulos de alguien más, no, discípulos de Jesús, porque ya el Señor nos ha dado todo esto. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Porque a los que antes conoció, ¿te acuerdas de la predestinación? Ya habíamos estudiado un poco acerca de la predestinación y sabemos que tú y yo no habíamos hecho lo bueno o lo malo y el Señor ya nos había elegido o apartado para su gloria, para su honra, para cumplir su propósito en nuestras vidas. Todo esto ya es revelación e iluminación. Hoy ya lo sabes, hoy ya lo conoces. Si tú has ido clase con clase, hoy ya lo sabes. Y es maravilloso que Dios nos toma de la mano como niños chiquitos y nos va enseñando el A, B, C de quién es Él. Y a su vez nos va mostrando quién es Jesucristo, el Espíritu Santo, que es nuestro Dios trino, y también nos va mostrando quiénes somos nosotros en Él. Todo esto es maravilloso porque Él nos quiere hacer a imagen y semejanza, ¿verdad? De hecho, fuimos creados a imagen y semejanza, pero nos quiere llevar a ese punto, al tiempo de la glorificación de su iglesia. Pero tenemos que estar macheteando, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar meditando. Yo sé que a veces podemos decir es que no me da tiempo, o pues hoy tengo flojera, o así, porque pues nuestra carne es así. Pero sí debemos de buscar en todo tiempo el rostro del Señor. Todo el tiempo debemos de buscar el hecho de conocer más de Él y no solamente en un conocimiento teórico. Ahí está el caso de Nicodemo, que pues era un fariseo, formaba parte del Sanedrín, era muy docto en las escrituras, pero no había nacido de nuevo, entonces no entendía las cosas de Dios, no entendía pues las verdades absolutas, ¿no? Del Señor Jesús. Teniéndolo enfrente, pues bueno, en esa ocasión, pues ya Nicodemo pues, se rindió a los pies de Cristo, pero anteriormente, pues no creía en Él, ¿verdad? Y te digo eso porque le llama maestro, y como siendo él un fariseo le va a llamar a alguien como Jesús, que era carpintero, maestro o rabí. Reconoció que Jesús era el maestro. Y eso es maravilloso, reconocer que necesitamos de él. Nicodemo necesitaba de Jesús, así como tú y yo lo necesitamos para tantas cosas y preguntarle, ¿no? Así como Nicodemo. Podemos preguntarle en oración, oye,
pues esto no lo entiendo, ayúdame a entender. Y entonces ese espíritu ejerce sobre nosotros para potencializar lo que ya Dios ya nos puso en sus escrituras y nos da la capacidad de ser alumbrados. Yo espero que podamos comprender esto, sobre todo porque luego a veces hay muchos debates en ese aspecto de que, sobre todo la gente que no conoce, pues por ahí puede agarrar, ¿no? Como que otro espíritu. Bueno, pues me gustaría terminar con este versículo de Primera de Juan 3:2 y dice, amados, esto es para ti y es para mí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la esperanza gloriosa que nos espera a todos los que estamos en Cristo Jesús. Y si el día de hoy, pues tú aún no has nacido de nuevo, pues quiero hacerte la invitación a que recibas en tu corazón a Jesús como tu Señor y Salvador. Lo necesitamos para poder entender las Escrituras y no solamente para eso. Lo necesitamos para vivirlas, para de verdad ser apartados para Dios, pero reconociendo que toda la gloria le pertenece a Dios. Yo te invito a que hagas esta pequeña oración. Si tú estás viendo este video y en esta hora el Señor te habló a través de este pequeño estudio, y una oración sencilla donde tú le puedas decir, Señor, perdóname porque he pecado, porque he desconocido tus verdades, porque he desconocido lo grande y maravilloso que eres, lo bondadoso. Perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo. Yo reconozco que Jesús murió y resucitó al tercer día, como dicen tus escrituras, para darnos vida. Señor, quiero ser parte de tu rebaño. El día de hoy te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues querido hermano, es un gusto que si tú hiciste esta oración, pues puedas seguir caminando en este eh, pues camino tan hermoso que es la vida en Cristo. ¿Es complicada? Sí, sí, no es fácil, pero tenemos un final glorioso y maravilloso porque nos vamos a topar de frente con el autor de la vida. Nos vamos a topar de frente con el Padre de Gloria. Y eso va a sobrepasar cualquier cosa que tú pudieras o quisieras alcanzar en este plano terrenal. Te quiero invitar a que sigas esforzándote a estudiar. Quiero decirte que es maravilloso estar un tiempo en estudio con Dios y es maravilloso tenerte aquí. Y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas y grandes contigo. Que Dios te bendiga y pues te dejo ahí un correo electrónico que es hablando verdad, santiago516@gmail.com, a donde voy a recibir pues las críticas, las sugerencias, los comentarios, las preguntas, las dudas que tú puedas tener. Podemos estudiar juntos, ¿sí? Y también estamos en YouTube, como Hablemos Verdad. Deja tu comentario y suscríbete, ahí está la liga. Si no puedes picarle a la liga, pues búscanos como Hablemos Verdad. Y ahí va a estar este pequeño video o las clases anteriores para que te pongas al corriente. Y pues estoy para servirte, soy tu amigo Ángel López. Y pues nada, que Dios nos bendiga a todos. Dios te bendiga.